Bueno, volvemos acá. Íbamos a tener ahora a Guillermo Moreno, pero bueno, esto es como un cambio de papeles. Lo vamos a llamar un poco más tarde. Ahora le vamos a dar el paso a nuestra invitada. Pero bueno, obviamente, Brandon, si no perdemos la picardía. O sea, para mí, él dice que está en un Zoom, para mí, me hago cargo, para mí está viendo Superclásico. No sé qué querés que te diga, Brandon. Y para mí sí, es dudosa el sumo de la salmonera que está haciendo el compañero Moreno hasta ahora. Pero bueno, está bien. Tiene tantos arranques Moreno, pero ya lo vamos a tener. Pero vamos ya de lleno, digamos, ¿no? También con esto de las diferentes entrevistas que tenemos con los diferentes candidatos. En este caso tenemos a Susana Mesadri de Avanza Libertad, más bien de lo que es la línea del Partido Libertario, digamos por debajo del ala de Guillermo Castelo, quien la propuso, y también de lo que tiene que ver con Esper, que fue uno de los que, según él, la lista oficial es Susana Mesadri, otros dicen Gustavo José, pero sin más preámbulos te saludo. Susana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás, Ulises? Un gusto. El gusto es mío, y me gustaría, antes de entrar en lo que son el tema de propuestas, tenemos acá un largo y ancho para poder entrevistarte. Me gustaría entender qué es lo que sucede, por qué ante lo que fueron las encuestas que dan un porcentaje que puede ser que pasen las PASO, por qué ir de manera dividida, usted por un lado, por el otro Gustavo José y por el otro Hernán Alcolea. Bueno, esto obedece a que tenemos la oportunidad todos de presentarnos. Si bien estratégicamente no está bueno, se dio que no hubo ningún acuerdo entre las tres listas y bueno, optamos por la herramienta, ¿no es cierto?, que nos provee la democracia, que es la PASO. Así que eso habla de que es un espacio abierto y que todos podemos competir, y eso habla de la transparencia también del espacio, ¿no? Eso yo creo que es muy beneficioso en ese aspecto. Más allá, digamos, de lo que es el beneficio de poder entender esto de que ahora, bueno, se pueden presentar listas, la transparencia, pero ¿dónde radica el acuerdo? ¿Es por el lado político, representativo, o hay diferencias meramente ideológicas dentro de lo que es un espacio liberal, como puede ser Hernán Alcolea con el Partido Autonomista, Gustavo José con el UCD y usted con el Partido Libertario? Sí, yo creo que las diferencias son ideológicas, y te explico por qué. Nosotros, nuestra lista por lo menos, está conformada de manera democrática, somos militantes. Yo en forma particular estoy siguiendo a José Luis Esper desde su candidatura a presidente, donde yo fui precandidata en ese momento a intendente, pero bueno, en ese momento también bajaron las listas de todos los candidatos, así que yo en ese momento no quedé. Y yo continué trabajando en esa línea, partiendo desde la base de Despertar, que fue en ese momento, y armamos un muy buen equipo de trabajo, con muchos proyectos interesantes, con personas que son sin ninguna antecedente político. Somos personas, ciudadanos comunes, formados en diferentes áreas, pero ciudadanos en definitiva con inquietudes que queremos canalizar y que encontramos este espacio como medio de hacerlo, ¿no? Las otras listas vienen de partidos políticos con su historia, con sus situaciones propias, y nosotros buscamos alguna manera de llegada más pragmática, y por eso encontramos este espacio, por eso estamos en esta lista. Bien. Ahora, bueno, entrando un poco, me hablabas de proyectos, digamos que ganar las PASO y las internas dentro de Avanza Libertad, y después se puede dar de que termine siendo una tercera fuerza y puedas ingresar como concejal. Digamos, Susana Mesadri, ¿qué sería lo primero que metería como proyecto? ¿Qué sería lo primero que otorgarías y que crees que le puede hacer bien al ciudadano en una Mar del Plata que está golpeada y azotada económicamente y socialmente? Exactamente, ahí tenemos un tema fundamental, que es lo primero y número uno, es hacer un análisis minucioso de cómo se desempeñó cada dependencia del municipio en pandemia, por ejemplo, y ahí vamos a sacar un montón de datos que nos van a servir para presentar proyectos para el futuro inmediato, de, por ejemplo, no sé, secretarías que funcionaron con mucha menos cantidad de personal,
o que se manejaron a través de home office. O sea, cómo salieron a la palestra a resolver esta situación de la pandemia y cómo podemos aprovechar eso para los proyectos que van a venir. Punto número 1, eso. ¿Por qué? Porque tenemos que tender a un Estado municipal austero, eficaz. Otra de las cosas que vamos a proponer es la centralización edilicia, porque no podemos permitir los ciudadanos marplatenses, batanenses y los los de todo General Pueyrredón, no podemos permitir que estemos alquilando un edificio a 5 cuadras del municipio cuando tenemos el Palacio Municipal prácticamente vacío, pagando un alquiler de 700.000 pesos por mes. Eso es una locura total, no tiene asidero lógico, y vamos contra esto. Vamos a revisar todas las tasas que se están pagando, que tampoco tienen asidero, como por ejemplo pagar seguridad e higiene un comerciante cuando tiene que él alquilar su contenedor para tirar la basura. ¿Sí? O sea, hay montones de cosas para revisar y para achicar realmente el gasto que tiene el municipio. Revisar licitaciones, hacer licitaciones nuevas, por ejemplo, el tema de los residuos, que es un tema que es urgente resolver. No podemos hacer como va a hacer ahora el intendente, de hacer un parche sobre una gestión de residuos que finaliza ahora en agosto y donde no hay una solución a futuro de manera correcta, hay solamente un parche. Así que bueno, hay un montón de cuestiones que hay que revisar que va a hacer que se achique el gasto municipal, ¿no? Ahí vamos a trabajar duro. Además, me gustaría preguntarte, por ejemplo, del 100% de los habitantes de la ciudad, al 100% se le cobra, digamos, lo que es la tasa de servicios urbanos. Y se entiende que también dentro de esa tasa de servicios urbanos se le cobra el alumbrado y la limpieza y barrido. Ahora, solamente el 56% de Mar del Plata se encuentra con calles asfaltadas, de lo cual, bien asfaltadas con cunete y todo, de ese 50%, de ese 56%, solamente un 30% es el que está asfaltado correctamente. Pero entre roturas y demás, dentro de ese mismo 30%, solamente el 25% es el que se encuentra bien asfaltado como tiene que ser. Y con respecto al alumbrado, solamente hay un alumbrado correcto, solamente creo que el 43,2% había sacado el envial a relucir con los informes. ¿Cómo se puede, digamos, qué solución le encontraría? Porque literalmente en la zona céntrica solamente está bien asfaltado, bien alumbrado, y en la zona de la periferia está casi olvidado. A tal curso de que, por ejemplo, John K. Nicholson, un amigo nuestro que estuvo acá en la casa, uno de los primeros programas, nos hablaba, él, como trabajando como cartero, se le quedaba la moto, había calles que directamente ya ni parecían calles, ya era directamente un barrial enorme de hace un montón de tiempo, lo cual dificulta a veces la libre circulación de los vecinos. ¿Cómo se le puede encontrar una solución a eso desde Avanza Libertad? Realmente la solución pasa fundamentalmente por el tema del planeamiento y por el tema presupuestario, ¿no es cierto? Mar del Plata debería manejarse con un presupuesto propio y no depender de esta coparticipación o de esta repartija de dinero que se hace desde Buenos Aires por la ley de coparticipación. Debería manejar sus propios recursos y no tener una distribución tan ineficaz del dinero del ciudadano. No puede ser que un habitante de Mar Chiquita reciba mayor en coparticipación que uno de Mar del Plata, ¿sí? Porque hay una ecuación que distribuye el territorio y la cantidad de habitantes que genera que una persona de Mar Chiquita tenga muchísimo más dinero disponible en sus recursos que un ciudadano del municipio de General Pueyrredón. O sea, ahí hay que reestructurar, y en eso iremos en concordancia con nuestro diputado, con el candidato a diputado José Luis Espert, que totalmente quiere abolir el tema de la coparticipación y que cada región se gane sus recursos. O sea, la reforma es bien intensa, pero mientras tanto, ¿no? Porque el tema es cómo hacemos mientras tanto. Si nosotros logramos
minimizar los gastos del municipio, tenemos más dinero, pero ¿para qué? Para el planeamiento urbano. Hay lugares en la periferia de Mar del Plata donde primero se ponen las casas y después se hacen las calles. Eso no tiene solución, eso hay que atajarlo desde ahora. Desde ahora hay que armar la cuadrícula, desde ahora hay que hacer un programa intensivo de cómo conectar esas partes de Mar del Plata más alejadas y traerlas primero con un engranzado, empezar con cordones cuneta. Nosotros tenemos un proyecto donde cada barrio tiene su trayecto a seguir para acceder a la capacidad del asfalto, ¿no es cierto? Y bueno, estamos con eso, estamos trabajando en esto y tenemos proyecto armado para cada sector en particular, porque incluso cada lugar de Mar del Plata tiene su geografía, su tipo de arbolado, así que es particular a cada lugar. A ver, digamos, vos me decías que es un tema que tendría que ver del tema de coparticipación, eso obviamente estoy de acuerdo y creo que es así, pero no sería más allá de que no pasa por mayor financiamiento, sino que, por ejemplo, el Envial, que tiene millones y millones de pesos que le son distribuidos, no pasaría mejor por verificar bien lo que sucede con cada dependencia, donde literalmente a veces hasta hay ñoquis, por ejemplo, en la planta política y tanto en la planta permanente del municipio, yendo, por ejemplo, un poco más a gusto. Sí, ahí tocaste un tema, perdón, que te corté. No sé Sí, te escucho. No, porque obviamente pasa de que, por ejemplo, el funcionario del Envial cobra casi o más que el intendente y también cada uno de sus operarios, y hasta, por ejemplo, se sabía, por ejemplo, hasta el año pasado del caso de cómo estaban abandonadas máquinas que eran literalmente nuevas y estaban abandonadas detrás del gaucho y eran maquinaria para el Envial. Y había trabajadores que no querían realizar su trabajo, por ejemplo, o también algunos que pasan tarjeta o sin ir más lejos. Podemos ver que van caminando libremente en horario laboral haciendo trabajo de campo cuando lo único que hacen es sentarse en una cafetería a tomar un café y a rosquear políticamente con sus jefes políticos. Totalmente de acuerdo, eso lo tenemos súper visibilizado. Y también tenemos un proyecto, yo viste que te conté que al principio nosotros lo que vamos a hacer es un análisis del funcionamiento de cada dependencia, viste que te lo mencioné al principio. Nosotros en el análisis también vamos a hacer un relevamiento del equipamiento de cada secretaría, de cada delegación, de cada ente, ¿sí? Y vamos a pedir explicaciones del trabajo que realizaron en los últimos 2 años, y volvemos al tema de la pandemia, y volvemos al tema de tener un inventario de todo el equipamiento del municipio, porque no sabemos en realidad qué es lo que tenemos, ¿sí? Nosotros, una vez que ingresemos en las PASO, vamos a pedir informes detallados de toda esta cantidad de gente, planta permanente, planta provisoria, funcionarios políticos y de sus ingresos. Una de las cosas más importantes que queremos hacer es reconvertir los entes, viste que vos nombraste recién ente municipal de vialidad o ente de turismo. Bueno, todos esos entes autárquicos tienen que volver a ser secretarías. Entonces ahí eliminamos un montón de cargos públicos, políticos la mayoría, de los ingresos que vos estás mencionando, ¿sí? Porque al tener el ente municipal de turismo, por ejemplo, que es la única ciudad de la provincia de Buenos Aires que tiene entes, es Mar del Plata. Todo el resto de los municipios no tiene entes, ¿sí? Tienen secretarías. Al tener entes, vos tenés que tener presidente, vicepresidente, secretarios, o sea, hay un montón de gente con ingresos, como decís vos, que son superiores incluso al intendente. Eso hay que revisarlo absolutamente todo y proponer proyectos para que vuelvan a ser secretarías. Bien, excelente. Ahora también entendiendo un poco el tema de las secretarías, ¿no consideran que hay secretarías por ahí que están, digamos, perdón por la palabra, pero al pedo? Sí, totalmente. Es secretarías que tienen que fusionarse con otras, que no tienen razón de ser. Por eso es que queremos este relevamiento y por eso queremos esta data de todas las tareas que hicieron cada una de estos sectores para poder definir las funciones de secretarías. Tenemos que minimizar el Estado municipal
y llevarlo a una expresión de eficiencia y de austeridad, porque el marplatense, el batanense, el ciudadano de Sierra de los Padres no da más de impuestos. No podemos pagar más impuestos de los que pagamos. Así de sencillo. Ahora también me gustaría, digamos, por ejemplo, qué es lo que piensa, digamos, el Grupo de Avanza Libertad con respecto a, por ejemplo, políticas como ha sido ahora la comisión de transgénero, de gente que se disfraza de un sexo o del otro, o por ejemplo, también como ha sucedido con el tema ahora de la adhesión al protocolo de aborto no punible, y que por ejemplo el ex secretario Blanco empezó a repartir, por ejemplo, pastillas de misoprostol en el medio de Mar del Plata, digo, también la puerta a ello o al gobierno nacional, o también como sucedió, también qué postura tienen ustedes, por ejemplo, para con el Consejo Escolar, que cada vez hace políticas, entre comillas, inclusivas, que no tienen razón de ser. Digamos, ¿qué es lo que las posturas que ustedes van tomando con respecto a estas políticas que van del lado más cultural dentro de lo que es la ciudad de Mar del Plata? Bueno, mira, te cuento. Con respecto a las políticas de género, bueno, nosotros estamos a favor de las libertades individuales, y no meternos en la vida íntima de las personas, porque consideramos que si hay algo que es un atributo de las personas es justamente la libertad, y no queremos extrapolarnos con este tema, porque queremos realmente defender la libertad de las personas. Pero la libertad de cada persona termina donde empieza el derecho del otro, ¿sí? Entonces, esas libertades, siempre y cuando conserven el derecho del prójimo y no te obliguen a tomar decisiones o no obliguen a aquel que no quiere tomarla, consideramos que son correctas. Pero bueno, con los límites estos que yo te dije, esa es la postura. Y ¿qué otra cosa me has preguntado? Con respecto, digamos, a lo que tiene que ver las políticas, como llaman, entre comillas, inclusivas y digamos, son bastante totalitarias con respecto a la ideología de género, lo que viene promulgando el Consejo Escolar de Mar del Plata. Sí, ahí entiendo que no, que eso es una bajada de línea que tiene que estar terminantemente prohibida. Acá hay que enseñar a los jóvenes, hay que educarlos y hay que formarlos. Y en las cuestiones propias de cada uno no hay que meterse, porque me parece que no corresponde. Volvemos a lo mismo, son las libertades individuales y hay que defenderlas. Nadie puede venir a decir cómo tengo que pensar, o qué tengo que decir, o qué tengo que pensar, ¿sí? De eso no se tiene que ocupar el educando tiene que formar, no tiene que enseñar a pensar cuestiones privadas, al menos es lo que se considera en mi espacio. También entrando un poco en lo que tiene que ver con la rosca política de lo que viene sucediendo, ¿qué le genera a usted cuando usted ve que son 21 listas para 12 bancas que son básicamente municipales del Consejo Deliberante? Es un récord, digamos, de precandidatos que nunca ha sucedido ni que tiene registro anterior, digamos, dentro de la ciudad de Mar del Plata. Sí, la verdad que sí, es un récord, y esto puede darnos una doble lectura. Primero, esta pluralidad que te dije yo, esta capacidad de poder a todos dejarnos expresar, y de poder estar en una lista y demostrar que cualquiera puede estar en una lista, digamos, cualquiera con ganas de crear, de generar, puede participar en la política. Y por otro lado, es esta cosa de los recursos, ¿no es cierto? ¿Qué tan necesarias son las PASO? Esas son cuestiones que nos tenemos que plantear. Si esto no se podría hacer puertas adentro en cada partido, y no con esta cantidad de recursos gastados, y el tiempo de la gente hoy que es tan valioso, si por ahí no buscar una manera de hacerlo de manera electrónica, buscar otra manera que no sea tan costosa para el ciudadano, porque se gasta cantidad de dinero en esta elección, y esto es muy obvio. Y eso no debería pasar con un país que está en bancarrota como está Argentina, ¿no? También otra de las cuestiones que por ahí muchos los vecinos a veces hablan es el tema de cómo el discurso político se ha vuelto, digamos, un poco monótono, y hay veces que faltan propuestas, digamos, un poco más eficaces, y no tantos, digamos, a veces como se terminan hablando, y son algunas veces hasta se puede leer
políticos que van de un partido hacia el otro, las peleas internas que se terminan generando. ¿Cómo se puede acabar un poco ya con lo que es la clase política, que literalmente llegan al punto de a veces de que ni siquiera sabemos quiénes son o sea, bueno, uno que está dentro, digamos, del periodismo y demás, lo sabe, pero los vecinos no saben ni siquiera ni conocen la cara de los concejales de Mar del Plata? Yo creo que para empezar tiene que haber una renovación de la gente que está enquistada en la política. Esa gente tiene que darle cabida a nuevas generaciones con ideas nuevas, con creatividad. Hay mucha gente joven con mucha idea y muy creativa, y hay que darles el lugar y hay que darles la posibilidad a esa gente ingresar a la política, enseñarles que la política no es sucia, o sea que hay que hacerla limpia, y justamente para eso tiene que haber gente nueva para que no tengan o no se generen estos vicios, ¿no? Yo creo que fundamentalmente esto, tiene que haber una renovación de gente, y eso me parece que es fundamental. Además, bueno, me gustaría ya, antes de ir a la última pregunta, ¿cuáles son las estrategias de campaña donde apuntan ustedes más para poder no solamente ganar la interna, sino también ganar, digamos, las elecciones, o llegar, digamos, a pasar los pasos? ¿Me podés repetir la pregunta, por favor? Porque justo estaba... acá estoy caminando y no te escuché lo último. Digamos, ¿cuál es la estrategia de campaña a la que vas a apuntar, digamos, tu lista primordial, ¿no? Dentro de Avanza Libertad, tu lineamiento, para poder ir, digamos, dentro de, siendo honestos, ¿no? O sea, tenés a Gustavo José, que es la lista oficial por la cual van a intentar bajar un poco de línea, seguramente de Avanza Libertad. Después, por el otro lado, nada de colar con el Partido Autonomista, intentando rescatar alguna de sus estrategias un poco más personales. ¿A dónde van a apuntar ustedes para hacer esa diferencia y ganar las internas de Avanza Libertad? Y posteriormente también, obviamente, llegar a un porcentaje que lo puede dejar en carrera después de las PASO y quizás hasta ser opción de alternativa en las generales. Entiendo perfectamente. Mira, el punto es este. Nosotros somos realmente seguidores de José Luis Espert, sin intermediarios, o sea, sin partido político intermediario, sin ninguna cuestión que nos haga pensar en el pasado, mirando de cara al futuro, con personas formadas, personas que son ciudadanos comunes y con mucho entusiasmo y con muchas ganas de hacer cosas positivas por la ciudad, de manera transparente, con ideas liberales, que son las ideas que realmente nos movilizan y que creemos que en esas ideas está basada el progreso de la ciudad. Así que bueno, yo creo que con eso y demostrando, ¿no? En cada paso que damos ese alineamiento de las ideas, podemos superar a las dos listas perfectamente. Y tengo una consulta. ¿Cuáles son las ideas liberales, digamos? Las ideas liberales que nosotros tenemos justamente es eso, de abolir la coparticipación, de achicar el gasto público, de generar el libre comercio de Mar del Plata con cualquier parte del mundo, con lo cual no tiene que haber restricción para exportar ni para importar, porque tenemos que ser económicamente libres. Y así se puede dar un sinfín de ideas que, bueno, que ya tendría que entrar en la doctrina liberal, ¿no es cierto? Pero básicamente es eso, no dar, o sea, no fomentar el tema de los planes sociales, que exista la meritocracia, que el ingreso a la municipalidad, si tiene que ingresar algún empleado, sea justamente por eso, por mérito propio y no por ser pariente de, por el cual estamos en contra obviamente del nepotismo, y bueno, y muchísimas ideas más, ¿no es cierto? ¿Y se puede llevar eso a cabo dentro de la República? Sí que se puede, sí que se puede. Sí, está habiendo un cambio de paradigma. Los jóvenes están viendo las cosas diferentes. Y si todos nos alineamos en esto y pensamos que podemos, como lo hace el resto de los países donde las cosas funcionan, perfectamente lo podemos hacer acá. Es sencillamente proponérselo y bueno, y llevar gente a los lugares donde pueda opinar
o donde pueda votar, como a un consejo deliberante, como al Congreso de la Nación, que tenga este tipo de ideas, ¿no? Ideas que son ideas que llevaron a países a prosperar, no son ideas que inventamos nosotros. Sí, yo creo que países a los que te referís, como lo escuché muchas veces a Esper, son, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? Digamos. Exacto, sí, Estados Unidos, en fin, países nórdicos, en la misma Europa, muchas de los países europeos. Bueno, Susana, la verdad que, bueno, más que nada agradecerte por tu tiempo, la verdad, porque sé que venías de una entrevista televisiva, creo que era, y estuviste literalmente hoy seguramente un día muy atareado, pero bueno, gracias por habernos atendido en el día de hoy. Y bueno, obviamente, como le decimos a cada uno de los candidatos, estemos o no a favor de las ideas, también darles la suerte y que, bueno, ojalá que las alternativas, mientras no sean ni juntos ni el frente de todos, la verdad que, bueno, se les desea mucha suerte para poder cambiar un poco también lo que viene siendo Mar del Plata. Seguro, y ante todo eso, no nos olvidemos que son elecciones legislativas y donde acá lo que valen son las opiniones que se presentan en los lugares donde se pueden dirimir leyes, donde se pueden dirimir ordenanzas, y bueno, y ahí tiene que haber variedad de opiniones y dentro de un mismo eje que es el eje del progreso, de sacar adelante una ciudad y de no quedarse enquistados en el pasado y en cosas que no funcionaron, ¿no? Fundamentalmente eso. Muchísimas gracias, Susana, y bueno, esperamos poder realizarte más notas en adelante cuando bueno, ojalá que pasen las PASO. Convocarme y bueno, estamos atentos a tu programa, ¿sabes? Dale, muchísimas gracias, Susana. Los dejamos, bueno, en manos de Guillermo San Martino con una pausa y volvemos con más Cuestión Moral.